prédica, ¿piensan que estoy buscando la aprobación de la gente o la de Dios? Y esto es algo que nosotros tendríamos que tener claro con todo el mundo, sea el que sea, cualquier persona, la que sea. Ahí sí la que sea, uno le puede decir a esa persona, la que sea. ¿Usted piensa que yo estoy buscando la aprobación suya o la de Dios? ¿Usted qué cree? Y aunque yo sé que usted sabe la respuesta, pues Pablo justamente le dice eso a los Gálatas. Y arranca allí en el versículo 8. Este lo repetí de ayer. Ayer terminamos con ese versículo. Pero ojo, si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que las anunciamos, es decir, otro evangelio, que Dios lo condene a esa persona. Si alguien anuncia una cosa distinta a lo que dice la palabra de Dios, que Dios condene a esa persona. Verso 9. Mire cómo repite Pablo. Lo dije antes, o sea, ahorita en el 8 y lo ha dicho siempre. Y ahora lo repito. Mire cómo dice Pablo. Lo repito. Si alguien les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que ustedes ya aceptaron cuando recibieron al Señor Jesús, que Dios condena a esas personas. Esto deberíamos leerlo muchos pastores o muchos que llevamos la palabra a otros sitios. El que se pone a llevar la palabra de Dios y hablarle a otras personas tiene que tener en cuenta esta responsabilidad, esto que está aquí. Cuidado, le llevas un evangelio diferente. Cuidado, tratando de maquillarlo de buenas noticias, no está diciendo lo que realmente son las buenas noticias. El evangelio es el Señor Jesús, su vida y obra, punto. La obra redentora. ¿A qué vino? ¿Por qué murió? ¿Por qué razón fue sepultado? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué ascendió al cielo? ¿Por qué está sentado a la diestra del Padre? ¿Y qué nos envió para que more dentro de nosotros? Ese es el evangelio que hay que anunciar. Punto. Eso no tiene discusión. Salirnos de ahí es anunciar otras cosas. Es increíble que uno hoy en día escucha prédicas que ni siquiera nombran a Jesús. No aparece Jesús en la prédica, no aparece por ningún lado. Y precisamente lo envió el Padre con una misión específica. Y Jesús no aparece por ningún lado de la prédica. Hablan de todo menos de él. Y dice aquí Pablo, verso 10. Por lo que acabo de decir, miren, repito, dijo Pablo, no, cuidado, anuncian otras cosas. Y de ahí salió el título de la prédica. Piensan que estoy buscando la aprobación de la gente o la de Dios. Y ahí está la respuesta a lo que usted hoy escucha de muchas iglesias de la prosperidad y muchas iglesias que van dizque a Los Ángeles y muchas iglesias que van sobre las bendiciones de Dios y todos son las bendiciones y se olvidan del Creador y se olvidan del Hijo y se olvidan del Espíritu Santo. Porque lo que están buscando es la aprobación de ¿qué? De la gente. Entonces muchas iglesias creen que porque aprueban la gente y son multitudinarias y tienen muchísima gente, uy, esto es la iglesia de Dios, aquí está el Señor y su unción y un poco cosas. Y Pablo dice aquí, pues claro, es que ¿qué están buscando? ¿La aprobación de la gente o la de Dios? Dice Pablo ahí también. ¿O que trato de quedar bien con la gente? ¿Ustedes piensan que yo lo que trato es de quedar bien con la gente? Pues si quisiera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Oh, esto Pablo ya es muy pasado. Si de eso se tratara, entonces yo no sería un siervo de Cristo, sería un siervo de la gente. Así que cuidado el que se llama siervo de Cristo.
y lo que está es sirviendo para agradarle a la gente, no a Cristo. Es siervo de la gente, no siervo de Cristo, no se equivoquen. Esos que predican así, dicen, no, cuidado. Por eso lo vimos allá cuando vimos Santiago 3 con la lengua. Sobre todo empieza diciendo ahí, ¿se acuerdan los primeros versículos del capítulo 3 en Santiago? Cuidado los que se meten a ser maestros, a enseñar la palabra de Dios, porque se les va a exigir muchísimo más. Cuidado si yo me meto a otro a enseñarle la palabra de Dios, si pierdo el norte. Y el norte finalmente es fácil, es la obra redentora del Señor. ¿A qué vino? ¿Por qué murió? ¿Por qué fue sepultado? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué ascendió? ¿Por qué está sentado a la diestra? ¿Y qué nos envió? A morar en otros. Ese es el evangelio. Y ya está. Y si uno lo tiene claro, pues eso es lo que habla. Pero no se mete a hablar otras cosas. Busca, ¿tiene problemas? Ah, sí, vaya a esa iglesia, allá le dan el trabajito, vaya. Entonces, vaya, busque la bendición de, está predicando otro evangelio. No tiene que decirle, vaya, busque de Jesús. No busque la bendición, busque al Creador. Y muchos tendemos a eso. Ah, está enfermito, vaya allá a la iglesia, que allá lo sanen y que oren por usted. Venga, y él, y Jesús, y la obra redentora. Ah, no, lo importante es que lo sane. No, lo importante no es que lo sane, porque es que saca con que se sane y al final viva otros 80 años, se muera por allá a los 100 y al final se va para el infierno. ¿De qué le sirvió ser sano? Si el resto de la eternidad la va a pasar en el infierno. Más importante que la sanación es la salvación. ¿Dónde va a pasar toda la eternidad? Porque aquí pasar otros 60 años bien sanito, comparado con miles de años allá en el infierno, pues a ver, eso no tiene sentido. Y hay veces, por eso les digo que el hilo es muy delgadito, entre el amor y la obediencia, eso, y dice uno, venga, y se equivoca. Dice, no, venga, lo que la gente tiene que tener es claro eso. Entonces uno la tiene ahí clarita. Dice aquí Pablo. Hermanos, quiero que entiendan que las buenas noticias que yo les anuncié no son un mensaje humano. Y claro, esto no se trata de humana sabiduría. Esto no es solo de sanaciones físicas, ni económicas, ni de arreglar relaciones de matrimonio, no. Esa es la añadidura. Primeramente es el reino de Dios, que es ¿quién? Pues el reino de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Todo eso otro llega por añadidura. Las buenas noticias es el reino. Él, un Dios en tres personas distintas. No son mensajes humanos. Y eso es lo que está hoy lleno. Muchas cosas son puros mensajes humanos. No recibí este mensaje de los seres humanos, dice Pablo, ni tampoco ellos me lo enseñaron. Lo recibí fue cuando Jesucristo se me apareció. Y entonces aquí Pablo va a dar su testimonio. Mire cómo se da un testimonio cortico. Pablo va a dar el de él. Aquí usted puede dar el suyo. ¿Cómo fue el suyo? ¿Cómo fue que Jesús llegó a su vida? Porque alguien se lo presentó, porque usted escuchó alguna vez una prédica, porque le pasó una situación en la vida y a través de esa situación conoció al Señor. No, su testimonio. Pablo va a decir eso. Dijo, a mí no fue que me lo enseñaron, el mensaje de la salvación, ni ningún ser humano me lo dio a mí. Hay otros casos, de pronto como el suyo o el mío, que sí fue así. A mí alguien me habló de Jesús y a través de esa persona, del Espíritu Santo, me convenció. Entonces Pablo va a contar su testimonio. Y es cortico. Empieza ahí en el 13. Dice, ustedes han oído de la clase de vida judía que yo tenía antes. Está contando su testimonio. Dice, yo perseguía a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Eso está ya en Hechos 9. Todo eso, lo que hacía Pablo. Él quería destruirla, acabarla, mandarla a matar a la gente, los que pertenecían a la iglesia evangélica. Me destacaba entre los de mi edad por mi patriotismo judío.
O sea, aquellos fariseos, escribas, maestros de la ley, que iban en contra de la iglesia cristiana. Y dice, yo me destacaba, claro, no que él fue enseñado por Gamaliel, ese era uno de los fariseos, de los duros, de la dureza allá, y él era de esos. Dice, me esforzaba más que los demás en defender las tradiciones que nos enseñaron nuestros antepasados. O sea, como él dice allá en Filipenses, fariseo de fariseos era yo, escriba de escribas, de eso, de todo eso era yo. Puro religioso, pero recontrarreligioso a morir. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Pero a Dios, verso 15, le agradó elegirme antes de mi nacimiento y en su generoso amor me llamó a su servicio. Él sabía que yo iba a pasar por todo eso, pero que al final iba a llegar a los pies de su Hijo Jesús. Y eso le parece que es así como a usted y a mí nos sucedió. Después Pablo sigue contando, que es lo que vamos a ver mañana. Él sigue contando su testimonio, pues es cortico. Y vamos a ir por ahí hasta los primeros versículos, versículo 1, de pronto 2, del capítulo 2, que allá termina Pablo su testimonio, contando cómo fue el cuento. Pero aquí ya va diciendo que qué, que él antes perseguía a la iglesia, pero Dios ya tenía decidido desde antes que naciera él, que él le iba a servir. Y entonces Pablo dice, bueno, ahí vamos contando cómo la historia de cambio. Entonces le habla así a usted y a mí. Sí, yo también tenía una antigua manera de vivir. Y Pablo lo está citando para decir que él nunca volvió a esto. Por eso da el testimonio. Para después poder decir, pero yo después de que conocí al Señor, no me devolví. Así a la gente no le guste. Porque mucha gente dice, es que usted desde que se volvió cristiano y está asistiendo a reuniones en las mañanas y los miércoles, domingo, ay, usted no, se volvió antichévere, ya no le gusta tomar, ya no le gusta bailar, ya no le gustan las juergas, ay, no, que... Y aquí yo nunca les he dicho a ustedes que ni tomen, ni bailen, ni hagan nada. A Dios les cambia. Bueno, pues es que si encuentro placer en otras cosas, ya no me gusta lo de antes. Y esto se entiende, ya no. Ya soy una persona nueva, no. Encuentro más placer y deleite en lo que ocurren en las mañanas. Y ahí empieza el cambio. Y el Señor dice, ese es el cambio. Un cambio que no es impuesto, es un cambio recíproco por amor. Usted recibió el amor del Padre a través de su Hijo. Y usted le devuelve amor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo obedeciendo. Así de fácil es la cosa. Dice uno, sí, Señor, gracias, porque yo no voy a buscar la aprobación de la gente. Yo busco es tu aprobación, Señor. Esa es la que me interesa, como persona, como individuo, como hijo tuyo, porque tengo una responsabilidad con el prójimo. Pero como hijo tuyo hoy lo entendí, Señor, más perfectamente que nunca. Y te doy muchas gracias. Gracias, Señor, por explicármelo de esta manera. Te doy gracias con un fuerte